final de la jornada de hoy, el que decidirá quién se enfrenta el sábado a Grecia en la primera semifinal. Ya saben que Grecia ha derrotado a Rusia en el primer partido de cuartos de final y de una manera un poco sorprendente, porque los rusos tomaron una clara ventaja al principio 13-2, pero al final los que se han impuesto han sido los griegos 6-6, 6-1. Bien, vamos con el segundo partido de cuartos de final. Por un lado, Lituania, actual campeona de Europa, enfrente Francia. Francia no estuvo en el Mundial, no estuvo en los Juegos Olímpicos, pero Francia ha eliminado a Serbia y Montenegro, al equipo de casa, causando un auténtico cataclismo en el baloncesto serbio. Rodarán cabezas, están rodando. Bueno, aquí tienen el lugar. Vamos con lo que nos ocupa. Lituania, que va a empezar con Ginevicius, Kauskas, Sitkaukas, Lavrinovic y Haptokas. Francia con Delaval, Rigaudot, Julian, Petris y Diao. A ver, Broda, partido con algún favorito claro, o lo que ha hecho Francia equilibra la situación. Hola, buenas noches a todos. Pues, Francia deja eliminada a Serbia, la campeona del mundo, anfitriona de este campeonato. Pues cualquier cosa puede pasar. Francia, que no había hecho prácticamente nada en la primera fase, ganó un partido durante Bosnia, un partidito solo. Llegó a esos octavos de final, se presenta ante Serbia en casa sin Tony Parker, un Tony Parker que está desaparecido durante todo el campeonato, excepto en los minutos que su entrenador le dio frente a Serbia, que no fueron excesivos, aproximadamente unos 18 minutos, no más, 20 minutos, para un jugador como Tony Parker, acostumbrado a jugar prácticamente la totalidad del partido. Hoy de nuevo el seleccionado francés no saca a Tony Parker de principio, le da los balones a Rigaudot. Tony Parker frente a Serbia, a los minutos que salió enrabitado por este motivo, pero no hay que recordar que Tony Parker no está haciendo prácticamente nada en lo que llamamos de competición. 6 puntos de media, un 26% en tiros de campo, será una cosa irrisoria para un jugador de la calidad de Tony Parker. Pues balón al aire, empezó el partido, primera posesión para Lituania, juega Zukauskas, este deja el balón en las manos de Ginevicius. Atención a la cantidad de bajas de Lituania, hay hasta media docena de jugadores de los clásicos que no están aquí. Es otra Lituania que trata de recomponer un nuevo equipo. Ya saben que en la última década los lituanos han estado arriba de todo, y el partido empieza con la primera canasta de Lavrinovic, que pone 2-0 para los lituanos. Prácticamente Lituania jugando con los 5 jugadores más clásicos de los que quedan de la selección clásica, digamos, que estás comentando anteriormente. Juega Rigaudot, el primer ataque de Francia. Diao percute, envía el balón hacia Petris. Otra vez Rigaudot, se acaba la posesión. Rigaudot, el balón al hierro, el rebote palmeado por Haptokas, permite el contraataque con Ginevicius. Ginevicius que se frena para buscar el triple de Siskauskas. No hay triple, no hay falta. Rebote para Jakovas, otra vez Ginevicius. Siskauskas intenta dejar atrás a Rigaudot, y ahora sí que falta personal. La primera de Francia, la primera de Rigaudot. Bueno, pues una Lituania, como ha comentado Pedro, con unas bajas muy importantes, ¿no? Hablábamos antes que Lituania estaba muy enfadado, la gente en general, con esos jugadores lituanos que están en la NBA, que no han querido venir a la selección por diferentes motivos, ¿no? Y bueno, pues no hay ningún jugador de la NBA participando en esta selección de Lituania. Lavrinovic, el lanzamiento a la media vuelta, el balón quizás tocó arriba, pero bueno, se equivocó en el tiempo de salto Delaval, permite otra posesión para el equipo lituano. Tercera. Sí, es un acoso intensivo el que está haciendo ahora el equipo lituano. Y al final, balón para Francia. Sí, mal pase ahí, no se entendieron Jakovas con Lavrinovic que juega, que también está su hermano allí, son gemelos, los puede hasta confundir. Dos jugadores nacidos en Vilnius y que actúan en equipos diferentes. Atención, porque ha perdido el balón Francia, que todavía no ha encarado el aro ni una sola vez. Ha perdido sus 2 primeros ataques, 2 minutos de partido. El lanzamiento que se queda corto de Lavrinovic, el rebote que se lo queda a Petris. Los franceses que tratan de construir su primer ataque positivo. Diao pone la mano. Zukauskas. Están un poco fríos los jugadores franceses, miran hacia el banquillo. Buscan a su entrenador, Claude Bergeron. ¿Por dónde pasamos, no? Julian con Diao.
ya el jugador más destacado en este campeonato a pesar del lastre en los tiros libres. Pues Diao para Julián y los dos primeros puntos empató Francia al partido. Diao, jugador pues, de los Fenisam, que está teniendo una actividad y un rendimiento fantástico, pero vuelvo a repetir, con un porcentaje de lastre, no sé si son, no sé, lo voy a contar, pero un 17% de tiro libre. Ha robado Yelaval, pero de la misma manera que recupera, pierde, pone la mano Pietrus, balón para Francia, para Lituania, le quedan 5 segundos en este ataque. Van a tener que maniobrar rápido porque han alargado mucho la aproximación a la canasta y se han quedado solo con 5 segundos. Ginevicius. Le quitaron el balón de las manos a Zukauskas. Yelaval en el contraataque. Rigolo con Diao. Diao no busca nada, saca fuera para Yelaval. El balón que no entra, el rebote para Julián. Bueno, bloquean todos, alguien tendrá que buscar la bola. Falta personal de Pietrus. Han logrado muy bien el rebote, pero se ha quedado el balón suelto. Sí, bloqueaban todos, pero nadie iba a buscar el balón. Lo hemos repetido, se quedan todos bloqueando y el balón dando vueltas sueltas. Pues empate a 2, juega Lituania. Ginevicius, Jatkovas, Siskauskas, espera que aparezca Zukauskas. Falta personal de Yelaval. Primera, Francia lleva 3, Lituania ninguno. Uno de los que falta es el otro Zukauskas, Eurelisius, el alto. Que siempre no ha causado. No ha faltado a ninguna convocatoria desde el 92, pero parece ser que ya hasta aquí hemos llegado. Jatkovas. Echan de menos jugadores clásicos, ¿no? Como que Sikevicius, Matildauskas, ¿no? Vergas, Songaila, Solenga. Matildauskas, que no ha sido un jugador que... ¿Cómo se llama este fenómeno que hay en Cantu? Cauquenas, ¿no? Rimantas Cauquenas es que en Cantu está haciendo 16 puntos por partido. Bueno, pues todos estos se han dado de baja del campeonato, unos porque sí, otros porque no. Que si la NBA no me deja, que si no sé qué. El caso es que en Lituania están realmente enfadados. Triple de Diao. Bueno, esto también es novedad, porque los porcentajes de 2 de Diao son muy buenos, pero el lanzamiento tiene un 10%, aunque para un 14% tiro de 3. Francia se pone 3 arriba, 2-5. Lleva Siskauskas, hace volar a Diao, que bien lo hizo. El balón que no entra, tocó lo suficiente Pietrus. Juega de nuevo Francia. Bueno, pues Francia mandando en el resultado, Lituania que no termina. Ahí vemos a Rigolo. Le ha costado anotar la primera Francia, pero ahora ya han despertado el rebote para Jatkovas. Busca la velocidad Lituania. Siskauskas, no. Segundo error consecutivo Siskauskas, máximo anotador de Lituania. En el otro aro Yelaval, falta personal de Jatkovas. 2 tiritos para el jugador del Real Madrid, Mikhail Yelaval. Que cada vez se ha ido afianzando como uno de los jugadores del quinteto inicial de Francia. No vino como titular, pero ahí está. Efectivamente, jugador que ha progresado, ¿verdad? Mucho ha sido junto con Sergio Rodríguez, considerado jugador revelación en la Liga Española. No entra el primero. Francia, que tiene en esta selección 3 jugadores de la NBA, 4 de la ACB y 5 que juegan en Francia. Yelaval deja el marcador 2-6, 4 puntos de ventaja para los franceses. Lavrinovic con Zukauskas, Siskauskas, Lavrinovic, adentro. Sí, Pietrus La falta yéndose al suelo, se le va el balón a Diao y justo cuando se le iba alguien pone la mano. Falta personal de Zukauskas. Sí, el jugador de Siena lleva ya varias temporadas. Y también es uno de los otros jugadores que lleva tiempo ya en la selección. Cambio, va a entrar el 13, Simas Hasaitis, jugador nacido y que juega en Vilnius. 23 años. Rigolo, Yelaval por la línea de fondo con Julián que no anota, el rebote para Jatkovas. En el contraataque ya está Ginevicius. Sí, Ginevicius tiene un pase puro, pero que en la selección pues
Qué balón le ha quitado Julián en el pase. Y además comete falta personal, segunda de Ginevicius. Se prepara el otro Lavrinovic, el número 7, Darius. Empieza a mover mucho el banquillo el entrenador de Lituania. Rigodó. El balón para Diaw. Con Gelaval. Pietris, Rigodó. Moviendo por fuera el equipo de Francia. Irrumpe Pietris, dobla para Julián, el tapón de Lavrinovic, pero qué bien había jugado Francia. Qué bien había jugado Pietris, había asistido Julián. Menos de 5 minutos para el final del primer cuarto, salva la posesión Lavrinovic. Darius. Están los dos hermanos. Sí. El 7 Darius se la quitan de las manos. Buena defensiva también. A punto de perder Pietris, de hecho es que ha perdido. El balón está vivo, se le escapa a los jugadores. Tukauskas. Se queda corto el lanzamiento de Lavrinovic. Rebote para Pietris, que ya lleva 4. Siguiendo con intensidad el banquillo lituano las acciones de este primer cuarto en el que se ha visto sorprendido. Otro balón perdido. El tercero de Francia, 5 lleva ya balones perdidos Lituania. Han ido al choque Julián y Lavrinovic. Y Krzysztof Lavrinovic es el que ha salido peor porque Julián es un armario. Juega Ginevicius. El balón a punto de perderlo Lituania. Se le acaba el tiempo. Ahora se dan cuenta. Hay que tirar. Tiran desde lejos y el balón se pierde por la línea de fondo. Jugará la selección francesa. Cambio. Entra Weiss, como lo quieran decir en el idioma que lo quieran pronunciar. El jugador del Lagunaro Bilbao, que se ha incorporado a la selección 4 días antes de empezar el campeonato. Tomó una decisión el seleccionador francés muy discutida. Bergeau decidió que de los 12 que habían estado en la concentración hasta el final y que habían jugado el torneo de Limoges, quitar a Dikbe y llamar en el último instante a Weiss, un jugador que hacía 3 años que no estaba en la selección. La decisión ha sido discutida, pero ahora ya el campeonato está en marcha. Los resultados apoyan al entrenador y aquí está, ahí lo tienen, recibiendo dentro de la zona. 2-17, 2-18, difícil de parar cuando le cuelgan esos balones. Falta personal de Darius. Fíjate Pedro, faltan 3 minutos para terminar el partido, el primer cuarto, y 4-6. Fíjate qué marcador tan bajo. Y la explicación, los 2 de 9, 2 tiros, 2 de 9 lleva Lituania y 2 de 7 que lleva Francia. Ha entrado también Tony Parker, el fenómeno del baloncesto galo, 2 veces campeón de la NBA con los Spurs de San Antonio. Weiss, que anota el primero, ¡wow! El segundo no toca ni aro, directamente es posesión para el equipo contrario cuando no toca ni aro. Claro que el tiro libre de Weiss es un poco la media de eso, la media de aceptar, la media de no tocar el aro. Y no es un jugador pues, que se haya distinguido en su trayectoria como un buen lanzador. También está en el 50% en tiros libres. Uno de los que ha sido también muy crítico con esta convocatoria, el jugador del pívot francés, ha sido el entrenador del Lagunaro Bilbao, de Chus Vidaurreta, que dice cómo se acuerdan ahora en el último momento de este jugador que parecía no importante para ellos y que estaba un poco lesionado, lo cual una cosa con la otra ahí ha arriesgado mucho el seleccionador francés. Primera falta personal de Weiss. Sí, sobre todo porque no se entiende bien, ¿no? Digamos, cuando se está cerca del campeonato, introducir ese cambio cuando ha habido un equipo que ya está preparándose, ¿no? Sus razones tendrán. Siguen los cambios en los dos equipos. Está también Jedrus Gustas. El número 13 es Jasaitis. El balón ahí se va fuera. Le quedan 9 segundos. Buena defensa de Francia ahora. Con muchas dificultades por parte de los jugadores lituanos de dar 3 pases seguidos. Sacará por la línea de fondo Siskauskas. Tienen que darse prisa. Lavrinovic. El rebote para Diaw. Vemos a los dos equipos sin tiros de campo. 3-3-3-3. Bueno. Triple de Diaw y es el segundo. 2 triples de Diaw. Francia se dispara 4-10, 6 de ventaja. Los triples esto también es de novedad. Ana Sireika empieza a preocuparse, el seleccionador de Lituania. Juega Siskauskas, Lavrinovic, no va, ese rebote. Weiss. Parker.
balón para Pietrus. Parker. Parker que irrumpe en la zona, llega a la línea de fondo, saca para Pietrus. Estaba más solo que la una y además ha agotado el tiempo de posesión. Ahora tiene que jugársela mucho más difícil. Rebote para Valls. El rebote está siendo clave. Corta Lavrinovic. Se deja el balón atrás. La intimidación en el cruce rápido y veloz de Michael Pietrus. Ahí vemos a Tony Parker hablando con Michael Pietrus, discutiendo, ¿no? Pidiéndole el balón, ¿no? Diciéndole que en esas situaciones de juego dármela, porque además se había quedado Tony Parker con Lavrinovic y ahí tenía ventaja Tony Parker, ¿pero? Pues complicado. Antes hemos visto un partido en el que Grecia ha anotado 6 puntos en una parte y Rusia 8 en otra. Y ahora tenemos aquí en los instantes en la recta final de este primer cuarto a Lituania con 4. Pero pasa una cosa también que hay que tener en cuenta, ¿no, Pedro? Es decir, el campeonato, los equipos andan ya bastante justos de fuerza, están bastante pegados. Hay un deseo ya por llegar hasta el final, tratar de ganar, la ansiedad, el cansancio físico, psíquico, muchos días de preparación, la tensión y el desgaste que supone estar aquí. La precisión no es la misma, el acierto no se llega. En fin, son muchos factores, ¿no?, los que hacen que estemos viendo partidos de mínimas. Exactamente, de malos porcentajes, de no acertar, de balones perdidos, de no ver un juego acertado, ¿no? Está siendo un poco la tónica. Fue el partido anterior, está el comienzo de este partido, pues también 4 puntos Lituania en prácticamente 9 minutos. O sea, son resultados y marcadores pues no habituales, ¿no? Pero son muchas horas ya de juego, muchas horas de baloncesto, y las manos y la cabeza y las piernas de los jugadores lo notan. Los lituanos son de los equipos que al quedar primeros no jugaron la fase intermedia. Falta personal de Lavrinovic, Darío, segunda. Entonces llevan 3 días sin jugar. España cuando juegue mañana llevará 4 y no se sabe si eso no es un break, un corte demasiado exagerado en un campeonato. Yo creo que en un campeonato 4 días demasiado, ¿no? Un campeonato de estas características, demasiado tiempo sin competir. Pero siempre decíamos, el coach a elegir, evidentemente preferimos 4 días de descanso, ¿no? Sí, no, claro, que jugar la terrible eliminatoria del octavo. Exactamente, ¿no? Pero es verdad que son bastante días, pero bueno, así está establecido el sistema de competición y hay que adaptarse a él. Lituania, uno de los 2 únicos equipos que acabó la primera fase con 3 victorias. Todo el mundo se apuntó al 2 y 1. Francia al 1 y 2. 1 ganado, 2 perdidos. Lituania ganó sus 3 partidos. Igual que Eslovenia, las únicas selecciones que ganaron. Moviendo el balón, Siskauskas dentro. Siskauskas, ahí vemos número 8, jugador del Treviso, Benetton de Treviso. Vemos cómo se convierte en el referente ofensivo de Lituania, del juego lituano, máximo anotador de su equipo. Le van a dar ataque a Diao. 6 puntos tiene Lituania, estamos en el último minuto del primer cuarto. 12 puntos Francia, tampoco es para tirar cohetes. Si estamos hablando lo de antes, igual que le pasaba a Rusia con Grecia, que estaba perdonando, que Rusia estaba siendo superior, Francia no es que esté siendo muy superior a Lituania, pero vamos a estar también dándole algún que otro obsequio. 5 pérdidas ya de balón por parte de Francia. Siskauskas, ahí intenta la continuación, busca a Gustas. Son jugadores que juegan en la liga lituana, pues lógicamente el aficionado pues verá jugadores que no ha visto habitualmente en la selección lituana, pero estos son jugadores que participan en aquella liga. Falla el triple Florian Pietrus, el balón a las manos de Gustas. Estamos en los últimos segundos, el marcador 6-12, todo en la vida relativo. El doble de 20 son 40, eso es una diferencia, pero el doble de 6 son 12, eso no es nada. Tiene el doble de puntos Francia, pero es que Lituania lleva 6. Claro. El balón dentro, directamente fuera. Siguen perdiendo balones los lituanos. Bueno, ya que son 7 balones. Y ahora sí que se quedan en 6, ¿eh? De aquí no pasan, igual que Grecia en el primer partido. No pasan porque quedan 6 segundos. Se supone que hará algo con ellos Francia. Parker, línea de fondo. Balón para Weiss, dentro. 6-14. Final del primer cuarto. Realmente un marcador
histórico. Esto sí, sí. Si lleváramos, si esto hubiera sido un tiempo muerto en el minuto 5 de... Pues aún así, perdona, un puntito más que en el Rusia-Grecia, que eran 6-13. Bueno, pues es que fíjate los porcentajes en los que nos estamos moviendo, Pedro. Lituania está en 3 de 13, 3 de 13, que hay que tomar nota, ¿verdad? 3 de 13. Que Francia lleva 4 de 11, tampoco para tirar demasiados cohetes, pero es que Lituania lleva 7 pérdidas de balón, con lo cual, pues eso es lo que nos indica esa diferencia. También nos indica cómo están los equipos a esta altura ya del campeonato. De aquellos jugadores que estén más lúcidos, date cuenta también que los minutos, por ejemplo, de Lituania pues son minutos bastante repartidos. El jugador que más minutos tiene en pista es el número 8, Siskauska, que lleva una media de 28 minutos, y eso indica pues que menos por debajo de los 30 pues puedes tener, digamos, la frescura para jugar a esta altura de competición. Un dato también significativo es los 25 minutos que lleva de media Tony Parker de lo que llama de campeonato. Esto no lo lleva ni, hacía mucho tiempo que Tony Parker no llevaba este tiempo de juego. Y en fin, Francia que domina. Fíjate, con 4 puntos, Lavrinovic, máximo anotador de su equipo. Ha hecho el 66% de los puntos. Ha hecho 4 de 6. Porcentajes muy bajos y... Estábamos hoy hablando esta mañana con el presidente de la Federación Lituana, que fue durante mucho tiempo entrenador del Žalgiris y de la selección Vladas Garastas. Dice que la gente en Lituania no entiende que no esté Jasikevičius, ni Macijauskas, ni todos los demás que están en la NBA. Y que han pasado a ser un poco de grandes héroes a villanos, han pasado a ser. Ellos son muy pocos habitantes, 3,5 millones, viven solo para el baloncesto. El baloncesto les da muchas alegrías desde que recuperaron la independencia. Triple ahora de Pietrus, de Michael Pietrus. Francia que se va 6-17 a 9 de ventaja, a 11 de ventaja. Campo atrás, balón para Francia. Y decía Garastas que la gente sigue viviendo un Lituania-Rusia, algunos partidos de ese estilo, como algo más que un partido de baloncesto. Entonces se sienten un poco traicionados porque ahora sus grandes estrellas no estén aquí, defendiendo además el título que conquistaron en el último europeo de Estocolmo. Bueno, es un tema desde luego que da para debatir. Juega Parker. El balón para Pietrus, pasa por las manos de Diaw. Diaw que irrumpe con toda la fuerza del mundo. Anota 8 puntos para Diaw. Excelente, 6-19, 13 arriba Francia. ¿Quién decía que los franceses ya lo tenían todo hecho, que venían relajados a este partido? Pues otro que se ha equivocado. Sí, ha dicho esto, ¿verdad? Juega Zukauskas. El balón para Siskauskas. La presión de la defensa francesa mucho más activa que la de Lituania. 1 minuto del segundo tiempo, 11 minutos del segundo cuarto, 11 de partido, 6 puntitos para Lituania. Uy, Parker casi la pierde. Pues había recuperado bien la defensa lituana en contra Parker y se ha preferido pararse. El entrenador francés planteó el partido contra Serbia no como un partido contra Serbia, explicaba, sino que les dijo, tened en cuenta que nos jugamos el ir al Mundial del año que viene. Pues hoy habrá hecho un planteamiento parecido. Probablemente si dices que juegas contra Serbia, triple de Diaw y lleva 6-22, 16 de ventaja para Francia, que rompe el partido en el inicio del segundo cuarto. Que deja clavado a Lituania en 6 puntos. Sí, pero también hemos visto a los griegos parados ahí en el marcador y han acabado ganando el partido. El triple que no va, el balón arriba, Diaw. ¿Qué partido está haciendo Diaw? Falló el triple Gustas, balón ahora que se le va a Parker. Vemos que está en acción también por Lituania el 14, que es Paulius Jankunas, otro joven de 21 años, nacido en Kaunas y que juega en el Žalgiris. Lógicamente no están los grandes, ¿no? De todos los lituanos que hay por ahí, está Zukauskas, el de Siena, Siskauskas, el de Treviso, y Gustas, que juegan en el Lokomotiv Rostov. Bueno, también Lavrinovic, uno de los Lavrinovic juegan en ruso. Rebote para Weiss, no les entra nada. Los lituanos empiezan a desesperarse. Francia está dominando el partido y sí lo está aprovechando, lo que no ha hecho Rusia, que
Se ha visto, uy, wow. Bueno, Francia empieza también a desaprovecharse. Empieza a perdonar. Pero Rusia no ha llegado más que a 11 de ventaja cuando los griegos tenían 6. Efectivamente. Francia está en 16 y eso te cuesta este cuarto y algo más remontar una diferencia de esas, ¿eh? Si se consigue, se necesita más de un cuarto para recuperar una diferencia. Tiene que tirar y anota Jan Kunas, el jugador del que ahora mismo estábamos hablando. 21 años. 2-0-2. Tony Parker es la primera canasta en este cuarto de Lituania. Casi 3 minutos. Falta personal de Jerome Smith. El tercer ataque consecutivo que desperdicia Francia. Y bueno, pues lo único que puede conseguir es darle alas a Lituania. Lituania. 3 ataques perdidos. 3 ataques perdidos. Parker, el pase directamente fuera y ahora esta de Smith, que se ha incorporado al partido. No pasa también, ¿no? Es decir, ves que el equipo ha roto algo el partido, se relaja, en fin, puede pasar. Zikauskas, el balón de Zikauskas, metiendo ahí para Jan Kunas que se da la vuelta. Dos canastas consecutivas de Jan Kunas le dan un poquito de vida a Lituania, que llega a los 10 puntos en el minuto 13-14 de partido. Smith, jugador con muy pocos minutos en este campeonato. Pietris, Parker estudia la situación. Vamos a ver cuándo empieza a jugar Parker. Quizás ahora, pues sí. Qué bien ha leído. Parker anota su primera canasta. 14 para Francia. Muy bien ha leído esa acción. Estaba todo el mundo esperando la salida de Pietrus para tirar y qué bien interpretado el juego. Todo el mundo esperaba una semifinal Rusia-Lituania. De momento la semifinal pinta Grecia-Francia. Vamos a ver cómo acaba este partido. Zikauskas. Qué defensa tan agresiva. Cómo se cierran ahí, línea de fondo. Qué canastón acaba de conseguir Jatkovas. ¿Cómo la ha sacado, Cambio en Francia, entra Rigaudot, se va Diao. Cambio en Lituania, se va uno de los Lavrinovic. No, entra uno de los Lavrinovic y se va Jan Kunas. Bueno. Pues Jan Kunas está jugando de cine. Parker no puede, tampoco Weiss. Ahora ha forzado demasiado la situación. El contraataque de los lituanos. El triple que no va. Weiss que palmea. Parker toca a Lituania, jugar a Francia. Pues bueno, Lituania sigue desperdiciando también. La verdad es que no está siendo sencillo encontrar a ninguna de las dos selecciones silvanar un par de jugadas correctas, un par de acciones positivas en ataque y no es producto totalmente de la defensa como ocurrió con Rusia en el anterior partido, sino aquí estamos hablando de errores no forzados, digamos. Rigaudot para Weiss, el gancho dentro. Buen pase, Rigaudot, buen movimiento de Weiss. Es lo que decía la teoría de la relatividad, estaban 12-24, ahí el doble ya era algo. En el 6-12 no, pero 12-24 y ahora 12-26, eso ya es una diferencia. Vamos a ver Lavrinovic sacando fuera, la defensa pone la mano y el que pone la mano y corta es Zikauskas. Buena mano de Pietrus, que ha sido el que ha provocado esa recuperación. El otro balón perdido por parte de Lituania. Puede volver a la máxima de 16 Francia. Décimo balón perdido, Pedro, por parte de Lituania. De Lituania. Décimo balón. Sí, Francia lleva 7. Francia lleva 7. Y llevamos 16 minutos de partido. 17 balones perdidos. Tony Parker. Espera que venga Rigaudot. Rigaudot echa atrás para uno de los Pietris. Parker. Pietris la pide para el triple. El balón que no va. El rebote para Lavrinovic. Ha jugado bien Francia, ha tenido un buen tiro. Y bueno, pues no ha aceptado, pero ha jugado bien. Ahí está Lavrinovic con Jatkovas. Zikauskas. La defensa aplicándose en el 2 contra 1. Jatkovas que renuncia al tiro. Se lo pasa a Zikauskas que falla. Los franceses dándole mucho ritmo al partido. Tony Parker.
Sacó la falta personal de Jatkova. Lo que ha hecho es brutal, madre mía. Qué barbaridad. Aplauso general en el Belgrado Arena para la acción de Tony Se ha Parker. ido hacia adentro, cuando ha salido grande, ha protegido el balón en el aire y lo ha soltado después. Lituania que vuelve a pedir tiempo muerto. Se le va el partido en estos dos primeros cuartos y la diferencia no la reduce. ¿Qué le está pasando a Lituania? Bueno, pues sencillamente que también a Lituania le faltan sus jugadores importantes, ¿no? Y hasta ahora lo han hecho muy bien. Han saldado la primera fase con 3 victorias. Y fíjate que ganaron a Turquía de 12, pero apalizaron a Croacia 8-5, 6-7, 18. Y luego a Bulgaria, bueno, le ganaron de 13 ya con el Atlanta. Este es el resultado de Croacia, Sí, sí este que es muy es bueno. sorprendente, ¿eh? Es sorprendente. Pero bueno, Lituania, o sea, no es normal tampoco ver, Pedro, el porcentaje de tiros de tiro de Lituania un 0 de 7. No es normal, estamos hablando de un equipo que siempre se maneja muy bien desde esa distancia y que está en este campeonato promediando un 43%, que está muy bien. Entonces, 0 de 7, ¿a qué podemos referirlo? ¿A la inactividad de 4 días? ¿A que Francia pues se le está atragantando la defensa francesa? Difícil a veces explicar estas cosas. Francia es un equipo que no tiene mucha altura, pero sí tiene un físico excepcional. Sí, son Y jugadores atléticos y muy elásticos, rápidos, sí. saltan mucho. Bueno, pues vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que pasa. Los franceses, que entraron con pocos méritos en esta segunda fase, perdieron con Grecia de 14, perdieron con Eslovenia de 10, tan solo ganaron a Bosnia de 17, pero de ahí para arriba ganaron a Serbia en los octavos de final 7-4, 7-1. Tony Parker, que falla el primer tiro libre. La diferencia se mantiene en 4-3-51 para el final de este segundo cuarto. Parker tampoco anota el segundo. Y aunque se tiró Smith ahí a por el rebote, ya había salido fuera cuando la ha salvado. Tony Parker está en un 56% de tiros libres, Pedro. Sí. O sea, que es duro. Subiendo la bola, Ginevicius se apoya en Lavrinovic. Buena defensa. Ahí ya no saben qué hacer. Hasta dónde ha tenido Sikauskas a recibir. Ya han gastado la mitad de la posesión. Siskauskas busca la penetración, saca fuera. Ginevicius, el triple que no entra, el rebote para Smith. Negado, está negado desde esa distancia. Parker, con Rigaudot, Parker, jugando un poquito de fantasía ahora los franceses. Parker ahí absorbiendo ahora mismo el juego, lo vemos. Parker deja solo a Smith, Smith busca el lanzamiento, el rebote, Pietrus, y vuelta a empezar. Bueno. El partido es de Francia, 3 minutos para el descanso, 14 arriba, tiene la bola. Parker, que se la juega de 3, y que podemos decir eso de que se ha salido de dentro. Sí, pues había quedado solo, había habido una confusión en la defensa, no saben quién tenía que quedarse con él. Va a volver Weiss, se sienta Smith. ¿Cómo se llama? ¿Weiss? Weiss, ¿cómo Weiss, quieres? ¿no? ¿Qué más te gusta? Weiss. Weiss. Sí. Ellos dicen No, Weiss, no sé. y aquí también, pero bueno, si quieres yo Weiss, Pero somos españoles, no sé, tenemos que decir Weiss o Weiss. Weiss, Weiss. un rato Weiss, va. Juega Siskauskas, Lavrinovic, Jatkovas y otra vez Siskauskas, pero mira qué tiempo pierden ahí siempre en ver por dónde va la jugada. Canasta ahora de Jatkovas. Fíjate, en 18 minutos 14 puntos. Parker para Rigaudot. Ahí está uno de los Pietris. Buena combinación. 14-28. Siguen doblando los franceses a Lituania. Empezó siendo un juego de números, pero ahora son 14 puntos de diferencia. Juega Jatkovas. Busca la aproximación, lanzamiento complicado, ahí probablemente hubo una falta. El balón no ha entrado, es asombroso, pero no ha entrado. Increíble, ¿eh? Mira la Parker.
Parker para Rigodó. Rigodó le dice que empiece la jugada, que ponga un poquito de orden. Rigodó ejerciendo, ¿no? de cerebro, ¿no? Del juego. Parker vuelve a engañar a todos con esa penetración que no le lleva a ningún sitio. Parker, al final el tiro de Waste se le queda corto, claro, que la línea de tiros libres es muy lejos para él. Sí. Pero no quedaban 3 segundos, se ha visto obligado a tirar. Vuelven a empezar. Vuelve tercera opción en el ataque. Ataque. Que a veces no controla esas situaciones. El jugador por eso siempre hace faltas y no lo vemos. Está clara. Tuvo influencia perdonando un poquito, ¿verdad? Sí, sé que aunque va aumentando la ventaja, bueno, aumentando no, está ahí, ha llegado a 16 y se ha quedado ahí en 14. Pero ahora los lituanos han hecho 8 puntos y los franceses 4. Da la sensación de que está volviendo Lituania, aunque la verdad es que no le entra nada. Sí, está Skauskas, que es el máximo anotador número 8 de Lituania. Muy bien defendido, ¿no? Por Marco Pietri, número 8 francés. Y bueno, está la consigna clara. El jugador que no tiene que ayudar a nadie. Rigodó, últimos instantes, estamos ya en el último minuto. Canastón de Rigodó. El primero no había anotado nada todavía. 14-30, Francia vuelve a los 16 de ventaja. Lituania tiene 30 segundos para paliar un poquito. Remediar no va a poder remediar nada ya. Canasta de Gustas. No. De Jasaitis. No Gustas, Jasaitis. Bueno, pues esta última posesión de este segundo cuarto, ¿no? Con un par de lo que decide, Pedro. A ver, pues allá va. Ahí lo que es. Ha llegado a tirar. Falta. Ha llegado a tirar, pero luego la ha dejado muy mal. Todo el movimiento ha estado bien, pero el tiro no está siendo, ¿no? Digamos, no estamos viendo el mejor Tony Parker, lo vemos a cuentagota, vemos acciones geniales de un gran jugador como es él, a pesar de su juventud, ya tiene 2 anillos de la NBA, ¿verdad? Pero no estamos viendo, lo estamos viendo solamente a rato. Florent Pietrus anota el primer tiro libre. Puede dejar a Francia con la máxima diferencia, 16, y doblando al equipo lituano. Pues ahí está, 16-32, queda una décima. No, queda una centésima, puesto 0-0-1. Bueno, a ver, en fin, una centésima un poquito larga, ¿no? Sí, porque ha tenido las recibes de gira un poco exagerado. Eso era un segundo por lo menos de jugada. Bien, acaba los 2 primeros cuartos, llegamos al descanso. Lituania 16, Francia 32. Queda una eternidad, pero vaya paso acaba de dar Francia al irse al descanso con 16 puntos de ventaja. Volvemos cuando empiece el segundo tiempo. De nuevo desde el Belgrado Arena, Beogradska Arena. A punto ya para el inicio de la segunda parte de este segundo cuarto de final que está enfrentando a Lituania y a Francia. El resultado no puede ser más espectacular, más sorprendente. Lituania 16, Francia 32. Que gane Francia es posible, que gane del doble y el doble sean 16 ya es más difícil de entender. Grecia espera al ganador de este partido para jugar la primera semifinal el sábado. Y esta es la parte por la que no va España. 16 puntos, Pedro, que no son ni válidos para un cuarto, ni para una parte del primer cuarto. O sea, estamos ante una Lituania que lleva 8 de 27 tiros de campo. De esos 8 de 27 tiros de campo lleva 0 de 9 en tiros de 3 y 10 balones perdidos. O sea, es una estadística que evidentemente refleja lo que son esos escasos 16 puntos. Y muchas cosas tendrán que cambiar y muchas cosas tendrá que hacer Lituania. Lo estábamos comentando en el descanso. Tendrá que hacer un tercer cuarto primoroso para tratar de acercarse y reducir estas ventajas, con lo que eso supone de desgaste. Pero este es el partido, estos son los cuartos de final. Aquí es donde se juega todo prácticamente en un campeonato. Y a partir de aquí, pues si quiere mejorar y si quiere reducir, tiene que estar un poquito más acertado, cosa que desde luego ahora no va a conseguir Lituania. Y una Francia, pues bueno, que tampoco sin estar
brillante en ataque, pero ha sido lo suficientemente acertado para marcar esta diferencia. A destacar Boris Diaw, número 13 de Francia, lleva 3 de 3 en triples, algo que no ha conseguido en todo lo que llevamos de campeonato. Realmente una estadística curiosa al ver como jugadores que no han tenido acierto, pues muy han acertado, otros que sí es lo contrario. En definitiva, partido dominado por Francia. Mucho va a depender mucho el partido de lo que ocurre en este tercer cuarto y a ver cómo sale cada selección. De momento Francia, como siempre, está siendo habitual con Tony Parker, empezando con Tony Parker de Brasil. Para que vean la crueldad del cruce de cuartos de final. Primera ronda, ¿quiénes se van a casa? Ucrania, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina y Letonia con 0 de 3. No habían ganado ningún partido, a casa. Segunda ronda, octavos, ¿quién se va? Italia, Turquía, Serbia y Montenegro, Israel. Todos tenían 2 y 2. Perdieron el partido de octavos y habían pasado con 2 y 1. En esta ronda de cuartos se ha ido Rusia con 2 y 2. Ha perdido el cruce, bueno, pero es que Lituania tiene 3 y 0. Se puede ir a casa perdiendo un solo partido y habiendo ganado 3, cosa que de momento no ha hecho ninguno de los equipos que siguen. Y Francia, Pedro, con una. Francia, que tenía 1, aquí se pondrá con un balance de 2 y 2. Y con 2 y 2 se han ido todos a casa. Con 2 y 2 Francia se meterá en semifinales, si esto sigue así. De momento ha empezado igual porque ha perdido su primera oportunidad de ataque el equipo lituano. Juega Francia para establecer la que sería máxima diferencia del partido, que no llega con el triple de Rigaudot. Pone la mano ahí Lavrinovic. El balón será otra vez para el equipo francés. Una nueva posesión. Weiss con Pietrus, Rigaudot mandando en el juego de Francia, lo hizo muy bien contra Serbia y Montenegro. Tony Parker salió posteriormente para puntillar y bueno, pues de momento andando Rigaudot. Yelaval han perdido, pero no se atreven a salir corriendo los lituanos. Han perdido ahí la oportunidad de sorprender. Siskauskas atrás. Qué miedo tenemos los entrenadores. 3, triple de Hasaitis. Decía Pedro que qué miedo tenemos los entrenadores a las salidas de cada tiempo, ¿no? Que sea el comienzo o el después del descanso. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo salen tus jugadores? Pasos, pues mira, si llega a entrar el triple de Rigaudot, cerramos el partido. Francia se ponía 19, había perdido el primer ataque Lituania. No ha sido así, ha sido Lituania la que ha hecho un triple y Francia acaba de perder un balón. Si ahora mete Lituania y se acerca ya a los 10 de diferencia, el partido vuelve a estar abierto. Cada día no es domingo. Jasaitis lo ha vuelto a intentar, no ha anotado, falta personal de Lavrinovic. ¿Cómo cambia, no? Las dinámicas de los partidos en función de una jugada de jugadas consecutivas. Hay cosas que pueden pasar, ¿no? Pero en fin, vamos a ir siguiendo jugada a jugada, ¿no? Claro, ¿cuál sería la solución? No hacer descansos, ya no digo en el baloncesto, en el fútbol, en cualquier deporte. ¿Qué miedo da cuando el equipo, tu equipo está jugando perfectamente el primer tiempo? Y dices, ¿qué miedo me da? ¿Cómo será la segunda parte? ¿Cómo saldremos, no? Más vale que la primera sea discreta, porque el descanso es una cosa que rompe y de qué manera. Canasta ahora de Diaw, que está en una forma en este partido sensacional, lleva ya 13 puntos, es el máximo anotador. Comentábamos que está siendo el mejor jugador de Francia, el más completo, salvo el porcentaje de su porcentaje de los tiros libres sobre todo. Allá va el lanzamiento de 3 de Lavrinovic. Pues fíjate, Lituania llevaba 0 de 9 y ahora lleva 2 de 3 en triples. Por eso se ha puesto a 12. Balón para Pietrus. Si no ha habido falta lo parecía. Sí. Jugará Francia, quedan 13 segundos de posesión. Yelaval, como no saque le van a pitar 5 segundos. No sé para qué mueve tanto el brazo el árbitro, porque lo ha hecho más de 5 veces, pero no le ha quitado la bola. Diaw, Yelaval para Diaw. Diaw cambia al otro lado, Rigaudot de 3, triple sobre la bocina de Rigaudot. Qué triple más importante para Francia. Se estaba agotando. Lavrinovic, Bueno. de esas ya ha hecho 2, Así, mueve, pivota y luego aro pasado. Buen movimiento. Diaw,
El partido está ahora activo. Está en ver si Francia mantiene la diferencia o los lituanos la reducen. El balón para Gelabal. Una nueva posesión. 3 minutos han volado ya de este cuarto. Sí, ahora mismo Francia con calma, Rigobert mandando en el juego, experto en eso. Ahora no se atreve a tirar diablo desde esa distancia. Pero mira, Rigobert sí, pero no va, ¿eh? Está bien, no. Fíjate. Qué rebote. Poderoso, impresionante. Qué rebote ha cogido Pietrus. Rebote poderoso. Pietrus. Entre dos jugadores lituanos, ¿cómo se ha metido entre ellos dos? Está la diferencia en 12, en 16 en el descanso. Caray, casi se la manda más allá del medio campo. Gelabal con Diao. Por fin se atreve con un triple Diao, no tiene confianza en esta ocasión. Balón otra vez para Francia. Reclaman los jugadores lituanos que no, pero nada. Pues prolongada posesión del equipo francés. Otra vez. Falta personal de Ginevicius. Tercera. Es que están empeñados en hacer el saque de fondo al jugador que está más lejos. Llevan ya dos, Están rozando el perder la bola cada vez. Va a entrar el número 6, que no había intervenido en el partido. Lukauskis, Mindaugas Lukauskis, otro de los jugadores jóvenes. Juegan también en la Liga Lituana de Tuborritas. Y nada, sí, una zona de Lituania que está pues retrasando el juego, no lo está teniendo más tan claro para Francia. Gelabal, Pietrus, hay que tirar, hay que empezar a pensar a tirar. Gelabal, mueven y mueven, con mucha paciencia y adentro. El movimiento de Gelabal. Volaron 4 minutos ya de este tercer cuarto y la diferencia sigue siendo mucha, 14. De 3, esta vez no, el rebote solo para Diao. Diao saca para Rigodó. Rigodó se da la vuelta. Si se da tiempo de una posición larga, sigue la zona de Lituania y vuelta a empezar. Se hace un lío Diao, bota fuera, balón para Perdona Francia. Lituania. Sigue perdonando el equipo francés. La verdad es que los franceses parece como si tratan de alargar las posesiones y no hay mejor manera de atacar que atacando. O sea, si siguen haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora, es probable que consigan mejor resultado. Buena intercepción, pero ahí llega en segundas Lavrinovic, falta personal. Si es de Weiss, es la tercera. Weiss. Yankunas, que entrará por el lanzador. Y Julián, que volverá también al partido. Lavrinovic, que nota y se va a ir al banquillo, quizás porque anotaba demasiado. Pero lleva 6 puntos en este cuarto. A ver si va a romper la norma ahora. 7 puntos y al banquillo. A veces cuesta de entender, o sea, los entrenadores. Espérate, para despistar, se ha puesto con 11 en un partido que su equipo tiene 26 y se va al banquillo. Juega Rigodó con Diao, su balón para Pietrus, otra vez Diao, Gelabal. Ahí va, en ataque. Un poco exagerada, de Pietrus. Bueno, un poco exagerada y lo que estábamos comentando, Pedro. Francia sigue perdonando, ¿verdad? Ahí, la zona de Lituania pues está ahí en estado, está molestando. En estado numantino total, ¿no? 12 puntos ahora. Sí, ahí está. ¿Sí? Lituania para meterse en los 10. Se ha ido Weiss, ha entrado Julián. Lavrinovic. Y Julián a la primera le quita el balón. Ha visto la salida espectacular de Pietrus, que machaca. 26-40, vuelven las cosas a donde estaban prácticamente. Sí, buena recuperación de Julián ahí. Ante la buena defensa de Rigodó, denegando ese primer pase.
Sube la bola Siskauskas, se apoya en Lavrinovic, aparece por ahí Jasaitis, forzando y anotando Lukauskis, primera canasta del joven Lukauskis, 28-40, se suma con más facilidad, pero hay intercambio de canastas y eso permite a Francia mantener la ventaja en el marcador. Rigaudot, en la esquina estaba Diaw, Pietrus, vuelve a alargar Francia su ataque, tiene que mirar canasta, lo hace Rigaudot, no va, el palmero de Julián no, porque se la quita Lavrinovic. Al contraataque Lukauskis, está inspirado Lukauskis, el tapón, desvía Julián, bola para Lituania. Bueno, pues estamos en esta fase, ¿verdad? De que da la impresión de que Francia puede romper definitivamente el partido. O romperse. Exactamente. Estamos que no sabemos quién va. Jasaitis, falta personal clara en ataque de Lukauskis. Los dos equipos tienen dos faltas todavía en el bonus. Quedan 4 minutos. Lituania el único que ha hecho ha sido reducir en 4 puntos la desventaja y va a quedar un poquito menos. La falta era de Jan Kunas, la primera. Paulinus Jankunas, juega Diaw, Gelaval, Diaw, oh, tremendo, qué bonito, qué gran jugada han hecho, Diaw, Gelaval para poner el marcador 14 arriba para Francia. Siskauskas, Lukauskis, Siskauskas, se le está acabando el tiempo a Lituania, pide un aclarado, allá va el balón para Lukauskis, al hierro, rebote para Francia, Diaw está inmenso, Rigaudot, ahí ya se paró, le pide a Diaw que se acerque. Mira, Diaw, le dan ahí un bloqueo para Diaw, el tiro que no entra, falta en ataque Julián. Bueno, pues fíjate, Pedro ha tenido otra opción para irse, sí, un poquito más. 14 puntos. Pero bueno, tampoco Lituania de momento ofrece síntomas de recuperación continua, es decir, mete alguna acción, mete canasta. Tony Parker. Ahí va Parker. Tony Parker aparece ahora. Parker por Rigaudot a 3 minutos de acabar el cuarto. Jasaitis que se ha ido al banquillo. Lleva 14 minutos. Habrá mucha gente no sorprendida diciendo, bueno, ¿cómo no está Tony Parker en el campo, verdad? Pues sin embargo, fíjate el buen resultado que está dando esto a la selección de Francia de momento. Se prepara el otro Pietrus. Lavrinovic, ¿cómo le cierra Julián? ¡Oh, pero cómo anota Lavrinovic! Vaya lo que se ha sacado también, ¿verdad? Estaba muy bien defendido. Sí, en la zona de Lituania. No es demasiado activa, ¿verdad? Pero tampoco está demasiado activa el ataque de Francia. 30-42, Diaw, falta personal, Siskauskas. Los lituanos defendiendo el título de campeones de Europa logrado en Suecia hace 2 años. Se va a sentar Gelaval, entra Pietrus. Ganado A España. 9-3, 8-4. 9 puntitos le dieron el título a los lituanos en Estocolmo frente a la selección española. Lituania, que no estuvo en el Mundial de Indianápolis, que quedó cuarta en Atenas después de llevar 3 Juegos Olímpicos consecutivos ganando la medalla de bronce. Ese día la perdió. Era su cuarta final por el bronce en unos Juegos. Es difícil conseguir esto. A Parker ni lo ven. A Parker ni lo ven, que estaba solo, pero Julián también estaba solo. Buen pase, Tiempo Lituania, 30-44. Ha pasado casi la mayor parte ya, 6 y pico de este cuarto, 7 y pico de este cuarto, y lo único que ha reducido Lituania son 2 puntitos. Hombre del partido, Boris Diaw, Pedro, número 13 francés, 15 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 3 de 4 en tiros de 3. Tremendo partido el de Diaw, que es el jugador que está siendo clave para poder mantener esta diferencia. Bueno, pues la afición de Lituania coreana esta canción debe ser, sí, diríamos que incluso las cheerleaders ahora van quizás vestidas de lituanas, utilizan los colores de Lituania.
ambientazo, ¿eh? Sí. Un montón de aficionados lituanos están aquí. Lituania que moviliza mucha gente, de los países que más aficionados moviliza en todos los campeonatos. Y eso, como decíamos, son poquitos. Le dan un colorido, ¿verdad? Un partido tremendo. Claude Bergeau dando las últimas instrucciones. Vuelven a la pista. Parker con Diao, los Pietrys y Julián. Los lituanos que mantienen a Janikevicius, a Zukauskas. Está en acción Jan Kunas. También juega Lukauskis. Ahí está Siskauskas. Zukauskas. Siskauskas. Ahí ya se empiezan a hacer un lío. Jan Kunas. Buena defensa, ¿eh? Ataque. Ahí va, no. Defensa y canasta. O a ver, o las dos cosas. No, y del que está en el suelo. Se llevaba las manos a la cabeza Lavrinovic pensando que le habían pitado ataque. No, le dan la canasta, tiro libre adicional y Pietrys que se pone con 3. Florán. No sé. No sé, y además el árbitro que ha hecho un gesto de como ataque y luego dice 2 y luego pasa que el balón es para Lituania. Pues atención que tiene una oportunidad de conseguir un par de canastas seguidas. Se apuesta 12 y vuelve a tener la bola. Prácticamente sería la primera vez. Pues míralo, tremendo pase de Siskauskas, machaca Lavrinovic y Francia para el partido. 34-44, estamos en el último minuto. Estamos en el último minuto del cuarto y Lituania ha hecho lo que no ha conseguido desde hace muchísimos minutos. Desde el primer cuarto, acercarse a 10. 2 canastas, 4-0. Ha provocado que Bergeau ir a ese tiempo muerto. Vamos a ver. Cualquier cosa, cualquier detalle. Todo el mundo pensaba que era falta en ataque. Han dado canasta, falta del defensor, tiro libre. El tiro libre tan mal tirado ha ido hasta el medio campo, lo que ha permitido recuperarlo a Lituania y hacer una segunda canasta. Ya puede el entrenador francés dibujar ahí que ante acciones como la que acabamos de ver se te cae toda la pizarra al suelo. ¿Cuántas veces hemos visto esas situaciones, no? En el anterior partido, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando dibujaba la acción de Grecia, se lleva los rusos? Pues exactamente es la que ocurrió. Pues mira, nos acaban de hacer esta y a la jugada siguiente se la han vuelto a hacer. Papalucas otra vez ha hecho la misma jugada que yo os acabo de mostrar, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a ver este punto y medio, si le sirve para a Lituania seguir reduciendo diferencia, que si lo consigue desde luego estaríamos ante otro partido, ¿eh? Sí. Vuelven a situarse ahí en la zona los lituanos. Llega Francia, el balón para Pietrys, se apoya en el otro Pietrys. Diao, Parker, está Parker, está comunicando, está ocupado. Ahí está Parker, vamos a ver, lo necesita Francia, eso es la falta. Pietrys se levanta, no va, eso también puede que sea falta. Bueno, hay una inhibición ahora por parte del trío arbitral ante la defensa de Lituania. Juega Siskauskas, fuerza, no va, entran con todo. Ahora no pitan. Vale la canasta y atención porque Lituania se pone a 8, 36-44. Es la máxima aproximación. Francia va a intentar lograr una canasta que corte esta hemorragia. Pues sí, porque Diao. Bueno. No hay idea ahora mismo. No hay ideas en Francia y ha cambiado el sentido del arbitraje. Entran Weiss, Rigaudot, se sienta Julián, se sienta uno de los Pietrys. Quedan 36 segundos. Lituania toma oxígeno. Bueno, pues ahora con esta posesión, Pedro, el partido empieza, ¿no? Da la impresión de que va cambiando la dinámica. Estaban los 16 puntos de Francia. Para Siskauskas, pero aguanta la posesión. Reducido 8. Allá va Siskauskas, no hay canasta. Ahora tampoco. Se la queda Weiss, que 2 oportunidades para Lituania. Parker, bueno,
Y Siskauskas, que no está dispuesto a que pase por ahí. Le da 2 tiros libres a Tony Parker y lamenta, ¿no? Los lituanos de ese balón. Sí. Situación perdida ahí. Jasaitis. Siskauskas al banquillo. Era la segunda. Vamos a ver lo que es capaz de hacer Tony Parker con 2 tiros libres. Antes los ha fallado. Y ahora también. Quizás no ha entendido la importancia que tiene este partido todavía. 3-6, 4-4. 3-6, es a menos todavía. Pero mira, le va a arreglar la vida a Wise. Buen rebote. 10 segundos le queda para terminar este cuarto. Vamos a ver Tony Parker. 0 de 4 en tiros libres. 2 puntos en todo el partido. Queda la Parker. Jugársela es de 2. No va. Aquí se acaba. 36-44. Parker al banquillo. Lo pide a gritos toda Francia. Que no te escuche, Pedro. 8 puntos de ventaja para el equipo francés, que ha visto cómo perdía la mitad de ventaja en este cuarto. Había vuelto a los 16 y se ha quedado en 8. Y 8 sí que ya es una cifra para pelearla. Más llevadera, ¿no? Es una diferencia más llevadera. Y no solamente esa diferencia, sino ahora la sensación que hay por parte de Francia, que no está transmitiendo, ¿no? Es decir, inseguridad, todo muy pendiente a ver si Parker mete o no mete, con lo cual eso está condicionando el juego colectivo, porque ahora mismo está absorbiendo excesivamente el juego, con lo cual el resto está parado, y como Parker no anota, pues Lituania sigue reduciendo. Y Lituania da la impresión de que va hacia arriba, que está siendo consciente de que puede superar a Francia, una Francia ahora mismo bastante parada, y bueno, pues esa va a ser la opción, las cartas que tiene que jugar Lituania en este cuarto. Y vamos a ver, sobre todo estos 2-3 primeros minutos de este último cuarto, cómo empieza cada selección. ...36-44... 10 minutos para conocer el segundo semifinalista. Tenemos uno, Grecia. Lituania o Francia discutirán a Grecia la opción de estar en la final el próximo domingo. Y ahora lo que hay que estar muy concentrado, Pedro, en el partido de nuestra selección. Mañana 9 de la noche. Mañana a las 9, todas las fuerzas, ¿no?, que se puedan transmitir desde todos sitios, de todos los hogares españoles, para que nuestra selección le podamos transmitir y que llegue el aliento y la fuerza para superar una eliminatoria muy difícil como es jugar contra Croacia. España-Croacia, aquellos que siguieron en Teledeporte y en la 2 el final del partido entre Croacia e Italia, saben que hay motivos para preocuparse. Vaya partidazo que hizo Croacia. Desde luego. Empieza el último cuarto, la bola es de Francia. Rigaudot se la deja a Parker, Parker a Rigaudot, aparece Diaw. Sigue la zona de Lituania. Lituania monocorde en el discurso defensivo. Zona, Pietrus de 3, no va, Wise. Bola para Lituania. Bueno, esa lucha le da la posesión a Lituania por esta regla de la alternancia. Y balón para Lituania. Ha tenido un buen tiro ahí. Siskauskas, Lavrinovic, Siskauskas como meta Lituania, esto se viene abajo, se ha equivocado Siskauskas, la recupera. 10 segundos. En lugar de tirar cuando estaba un palmo de lava, busca una asistencia. Ahora sí que tira, no va. Wise, Rigaudot y Parker, se salva Francia. Noveno rebote de Wise. Sí, no, si molesta cantidad. Ahí debajo hace un trabajo tremendo. Parker, alguien tendrá que anotar para Francia. Uy, como el balón se les va de las manos, tendrá que tirar Parker. Aquí no tira nadie. El tiempo que se agota, la penetración. El balón que no entra, otra posesión. ¿Para que se da prisa la Diaw? Qué bueno. Adentro. Qué buena mano Diaw ahí. ¿Cómo lo ha hecho? Sí, pero se ha levantado otra vez cuando ahora podía habérselo pensado y agotar tiempo. El caso es que el primer minuto ha volado, le quedan menos de 9 a Lituania, ya está a 10. Todavía está muy lejos. Siskauskas, Wise que molesta cantidad y el balón es para Francia, se ha llevado un golpe en la nariz, el juego continúa,
Parker, Rigaudot, Nova Wise, llega andando con tranquilidad. Le dicen que ya ha puesto que esperen a que llegue. Ahora llega el bloqueo, el balón otra vez para Parker, se mete en un imposible, aparece Parker. Segundo detalle de Parker en 32 minutos de partido. Cuenta gotas. Sí. Cuenta gotas. Hombre, se hace querer. 12 de ventaja para Francia, cada vez más cerca de la final, de la semifinal, últimos 8 minutos, a punto de perder Zukowska. El balón para Lavrinovic, la roba Parker, se va fuera, es para Francia. Tocó Jan Kunas, Ginevicius, que vuelve al partido, empezó como titular, se sienta Siskauskas, que parece ya un poco agotado, cada vez va al banquillo más asiduamente. Es el jugador con más tiempo de juego por parte de Lituania, máximo anotador, se le ve bastante cansado. 20 puntos de hizo Turquía con 3 triples, pero hoy no va por ahí la cosa. El balón que le llega a Pietrus, esto no se sabe lo que es, Rigaudot que la salva, no, está fuera. Yo creo que más que un pase se le ha ido como de las manos, ¿no? Cuando iba a dar el pase. Yo creo que ha querido pasar, pero se le ha ido como de las manos. Se excusa con Rigaudot. 7,5, 12 de diferencia. Pues lo traje a perder. Ha estado ahí, parece que está instalado en esa frontera. Francia no remata. Esto que ha sido Pietrus, Cuando los equipos no rematan, pues están condenados a sufrir hasta el final. Y puede ocurrir en cualquier momento. Lituania pues enlace un par de triples consecutivos y entre el nervio, ¿verdad? A Francia, en fin. Ginevicius, el balón para Jan Kunas que se levanta, le han tocado el balón, se lo quedó. Pietrus, Parker, que tiene problemas así, levantar la bola, parece que está como no se encuentra a gusto en el partido, pero este triple le pone la guinda a Francia. Cuando peor parecía Parker, así como un poco deslavazado en su juego, 36-51, 15 arriba, rozando la máxima de 16. Lavrinovic, esta vez no hay triple, qué buen rebote ha capturado Jasaitis. Falta que será la segunda de equipo de Francia. Lituania todavía no ha cometido ninguna. Estamos ya en los últimos 7 minutos de partido. Siskauskas vuelve otra vez al juego, que le va dando respiros. Sí, pero son mini respiros, ¿eh? Cambian en Francia a Diaw, que en este cuarto está un poco... Bueno, ha empezado bien. Tiene doble figura ya, tiene 17 puntos, 10 rebotes. Ha perdido la oportunidad Lituania y el partido se le va. Tiene que hacer ya una remontada, hay que entonar ya la heroica por parte de Lituania. Sí, yo no sé si en el momento se mantiene con la zona, ¿verdad? La defensa zonal, que ha dado un resultado hasta cierto punto, pero de momento, hasta ahora, digamos, pasos, Zukowska. Digamos que a partir de ahora tendrá que variar la estrategia del juego Lituania si quiere al menos tener la opción de ganar. Entra Lavrinovic, se sienta Jan Kunas. Bueno, perdonó Francia, perdona Lituania. Francia perdona, Lituania lo que pasa es que la precipitación le lleva a los errores. Perdonar no quiere perdonar nada. Quiere reducir la diferencia como sea. Se le acaba el tiempo, se le acaba el partido, se le acaba el campeonato. Uy, pero mira cómo Francia colabora. Parker de 3, no va. El balón para Lavrinovic. Sale Ginevicius, menos de 6 minutos. La diferencia está en 15. Falta de Rigaudot. Sí, Rigaudot sabe que su equipo no ha cometido ninguna falta en este cuarto. Bueno, tiene que ser contundente. Eso es lo que hace. Banda. Siskauskas pondrá el balón en movimiento. Juega Zukowskas. El balón para Siskauskas. No hay canasta, pero sí falta de Pietrus. Eso, ahora serán tiros. Se comunica el seleccionado francés con Rigaudot. Rigaudot es el que dirige todas las operaciones del juego francés.
Tiros libres para Darius Lavrinovic. No, entró el primero. Lavrinovic ha hecho un buen tercer cuarto. Entró el segundo. Francia que busca reverdecer laureles. Francia, recuerden, medalla de plata en los Juegos de Sydney. Tampoco nadie daba un duro por ellos. Luego no han estado ni en el Mundial de Indianápolis ni en Atenas. Vaya lío. Beatriz de 3. No va. Se encoge el brazo de los franceses. 14 puntos. ¿Esto que ha sido? Sigan. Parker la va a salvar para Francia. Cambio de dirección para tratar de romper a Zukauskas. Está roto ese juego, digamos. Sí. Roto no hay ahora mismo. Pero el beneficiado es Francia, 5 minutos, 14 puntos. Rigaudot cierra el partido. Rigaudot. Le dan de dos. No, ahora suman otro puntito más. De 3. Máxima diferencia para el equipo francés. 17 puntos a menos ya de 5 minutos. Ahora sí que ya el desafío es extremo. No sabemos a ver ahora qué quiere jugar. Ahora ya los 5 entrenadores de Lituania ahí están hablando. Y ahora ya por fin el primer entrenador, Antanas Sireika, se dirige a los jugadores. Cuando en una situación como esta todos hablan aparte antes de ir, ¿de qué habláis? Me refiero, ¿dónde vamos a ir hoy a cenar? Porque con 4 minutos por jugar y 17 puntos en contra y tal como está lloviendo, 37 puntos lleva Lituania en 3 cuartos y medio. Pero mira, pasa una cosa, eso es algo que se ha importado de la NBA. Pero la gente olvida, muchas veces los entrenadores olvidan que la NBA no tiene un minuto, tiene 2 y a veces son 3 minutos los tiempos muertos porque duran por el tema de la publicidad, de la televisión, de estas cosas. En el baloncesto FIBA tienes un minuto, porque mientras los jugadores llegan se sienten que son 40 segundos, 45. Se gastan la mitad en hablar. Por eso digo, o sea, digamos que el entrenador principal, el cliente tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? ¿Y para qué ha pedido tiempo muerto? Como mucho, exactamente, como mucho a lo mejor escuchar alguna observación que le pueda hacer algún ayudante. Bien, ahora, convocar una asamblea dentro del tiempo muerto, a ver que cada uno opina una cosa diferente, porque cada uno tiene una opinión, cada entrenador tiene una manera de ver las cosas. Hombre, ha habido uno de los 5, en los labios lo hemos leído, que le ha dicho si nos dejan a Parker, pero no. Pero no ha colado. No ha colado. Si nos dejan a Parker los 4 minutos que quedan. Entonces a veces eso, o sea, tiene que haber tal coordinación, tienen que hablar todos en el mismo idioma para aprovechar el tiempo. Pues menos de 5 minutos, 17 de ventaja para Francia. Lavrinovic de 3, el balón que no entra, el rebote se va afuera, es para Francia. Bueno, pues esto, Pedro, tiene todo el aspecto, ¿verdad? No sé, Lituania ha cambiado su defensa, ya es defensa individual, se va a toda la pista, una zona 3 parece. 35 minutos de partido para tomar esta decisión. Sí, totalmente. En fin, son decisiones que se toman. Parker, Rigaudot, falta, Gustas. Bueno, Lituania es la primera falta de equipo. Francia ya tiene bonus. Sí, pero no creo que le preocupe mucho a Francia. No, mucho mejor para Francia no tener bonus. En Lituania tengo porque cada falta es una posesión más tiempo que corre. Pues ahora tendrá que arriesgar Lituania. Para vuelva a la zona otra vez. Sí, ha sido un espejismo, no ha sido nada un flash. Parker que se levanta, ¡bumba! ¡Agua! Se le pasa a este jugador. Fíjate que además eso hay que apuntar, pues tienes que apuntar en el tablero donde pone FIBA para dar por aquel lado y que salga. Es como una jugada de billar, sin tocar el aro. No es fácil lo que ha hecho, ¿eh? Juega Lukauskis, acción individual de Lukauskis dentro. Este chaval ha hecho antes una jugada también muy buena en el tercer cuarto. Sí, a la zona 3, ahí lo vemos. 15 de diferencia, Parker tendrá que cruzar el medio campo. Ya lo ha hecho, menos de 4 minutos. Rigaudot aguantando que le hagan la falta. Rigaudot la línea de tiros. No, que va, no hay tiros.
otra posesión, es lo que estábamos hablando. Y dos más. Claro, ya le viene bien a esta Francia, ya le viene bien. Sí, porque Otra esto posesión. de las faltas a veces en lugar de un premio es un castigo. Dice que bien defendemos que no hacemos faltas. Dice, pues ahora que queríamos que tiraran. Claro, han estado todo el partido prácticamente en una zona, con lo cual pues no ha habido muchas veces opción de falta. Atrás para Rigodó, media vuelta y a empezar. Al otro lado, incluso hasta sin tirar Francia, si alarga tanto las posesiones, si encima recupera la bola, ni te explico. Fíjate cómo ha tocado el balón ahí. Miguel Pietrus, y le ha dado otra posesión, y si le hacen falta, pues volverá a otra posesión. Otro tiempo que ha pedido Lituania, 3 minutos para el final. Bueno, ahora ya no hay que hacer falta, ya estás ahí. Vamos a ver. Claro, Zukauskas ya hace la falta cuando se acaba la posesión. Y le da otra nueva posesión a Francia. Sí. Tony Parker está pidiendo tiros, pero tal como lleva los tiros libres, mejor que saquen de banda, vaya. Pues 3 minutitos mal contados y 15 de diferencia. Ya ves tú lo que es la vida. Veníamos aquí que el sábado íbamos a tener una semifinal Rusia-Lituania y ahora hay que estudiarse la lección del Grecia-Francia. Pues nada, el que juegue a pitonizo y haya pronosticado un Rusia-Lituania puede jugar. Y Rusia y Lituania jugarán ahora por el 5º lugar. ¿Sabes qué quiere decir? Que juegan por el Mundial. Efectivamente, es que fíjate, del quinto al octavo, imagínate lo caras que van a estar las dos plazas que queden para clasificarse para el Mundial, ¿eh? Pero ya estaba bien pensado, o sea, que se habían citado para jugar un partido Rusia y Lituania, lo que pasa es que se han confundido. Pensaban que se iban a jugar una medalla y lo que se van a jugar es el Mundial, la 5ª plaza. Tampoco es poca cosa, pero realmente la ilusión que tiene aquí siempre es luchar por esa medalla. Mira, en la conversación de esta mañana con Karastas, el presidente de la Federación Lituana, decía: nosotros, desde que hemos venido, sabiendo las bajas, solo teníamos un objetivo, luchar por el Mundial. Todo lo demás... Puede venir de regalo, ¿vale? Sí. Quieren estar en el Mundial, creen que estos jóvenes jugadores, con alguno que repesquen de los que no ha venido ahora, pueden hacer un gran equipo para el Mundial. Y todo el mundo estaba pensando en ellos en favorito porque habían ganado los 3 partidos de la primera fase y ellos decían, con estar entre los 6 primeros ya mismo lo firmamos. Pero ahora se le ha puesto muy caro porque ahora para estar ahí tienen que ganar a Rusia. Parker, últimos 3 minutos. Pietrus, Parker. Bota que bota. Alargando la posesión, se quedó sin balón. Madre mía, Parker. Personal de Wise. Los tiros libres. Qué poca aportación, o al menos qué poca continuidad en su aportación tiene Parker cuando juega con la selección, ¿eh? Le pasa que luego hace 3 jugadas, como el otro día con Serbia. Parece que es como si hubiera cubierto todo el partido. La gente se olvida del montón de rebotes que defendieron los hombres altos de Francia en los minutos finales, sobre todo, de la dirección de Rigodó, de lo que aportó Diao. Parece que a Serbia la ganó Parker. Es que fíjate, lleva 3 de 9, 0 de 4 tiros libres. 0 balones perdidos. Y luego pasa eso, que a veces hace la canasta que gana el partido, pero para llegar a la canasta ha fallado 12 por el camino. 24 más para Francia. Tiene una falta más todavía Lituania por hacer para llegar al gol, por lo cual será otra posesión más. Ahora sí que presionan por toda la pista. Pero estamos casi a 2,5 para el final. Muy mal que tendrían que hacer las cosas. Le dan la bola a Parker. Normalmente se le da la bola al que mejor tira los libres. Pero teniendo la Parker no es una garantía. Diao. Bueno, Diao ahora puede Vaya cambio de dirección de Diao. Ahora puede coger el balón también, ¿eh? Ahí lo vemos. Ahora sí tienen 4 ya. A partir de ahora a tirar. Pero ya quedan 2,23. Otra posesión más. Por ejemplo, cuando Francia juega con Serbia, los últimos segundos, Serbia desesperadamente buscando hacerle falta al número 13 Francia, Diao. ¿Te das cuenta que no va a llegar a 50 puntos Lituania? Probablemente sea su valoración más baja, ¿no? No, seguro. Habría que ver desde cuándo. Ha estado promediando por encima claramente de los 80 y tantos puntos. Mira, Lituania ha hecho 87, 85 y 92. 87 de media más o menos. Sí. Bueno, pues ahí vemos a Boris Diao tirando tiros libres, Pedro, vamos a ver.
Liao en la línea de tiros libres, 2-0-8, 13 de ventaja para Francia. 17% en tiros libres jugador. Mira, dentro. Mira cómo celebra el banquillo. Es como si hubiera hecho canasta desde el otro lado. Un gol, sí. Pero ahí ya vuelve a sus números. 41-55, 14 de ventaja. Entraremos en los 2 últimos minutos. Es el tiempo que le queda a Lituania. Pues no sabemos bien para qué, porque darle la vuelta se nos antoja un poco complicado. Parker va a llevar a la línea de tiros libres a Ginevicius. Anotó el primero Ginevicius, absolutamente desconocido. Apenas 3 puntitos. El segundo también se colocan a 12. Y ahora esto va a ser un festival de tiros libres. Sí, quedan 2 minutos, imagínate todo el tiempo que queda. 2 tiros libres ahora y bueno, pues se agradecería que Francia defendiera no hacer falta para que Francia debería alargar la posesión de Lituania. Si se la corta le da ventaja. Si empieza driblando desde allí, terminando de una bandeja como ahora, pues... Rigodó 1. Rigodó 2. 14 de diferencia, 2 minutos. La sube Ginevicius. Por ahí aparece al bloqueo Jatkovas. También Zukauskas. Zukauskas de 3. El balón al hierro. El despeje para Ginevicius. Zukauskas. Quieren darse prisa, pero la cosa es complicada. Falló Jasaitis. Francia se acerca a la semifinal, Pedro. Sí. Grecia, Francia. Francia será la semifinal. Bueno, ya sabemos quién será nuestro rival si estamos en la final, o Grecia o Francia. Hombre, cambia bastante el panorama, ¿no? No será Rusia, no será Lituania, no será Serbia, no será Italia. Unos cuantos menos. Si tenemos la fortuna de poder pasar mañana. Qué partido tan tremendo. 9 de la noche, España-Croacia. Los que vimos en directo en Podgorica ese partido todavía no nos hemos recuperado del susto. Kasun y Vujicic. Apunten esos dos nombres. Kasun y Vujicic. Dos malabaristas del balón. Juegan con la pelota a 2,50 del suelo. No hay quien se la quite. Levantan los brazos y miden casi 3 metros. Es una pasada. Canasta y falta personal. Anotó Jatkovas. Vaya 2 pivots tiene el equipo de Croacia. Vujicic es un jugador que es el eje, ¿no? El líder del Maccabi. El eje, digamos, del juego de referente del juego de Croacia. 40 y pico puntos hicieron entre los dos. Rice la coge. La tira, ¿no? Porque claro, eso es una... Jasaitis hace falta. Los franceses lo celebran y van a hacer un cambio múltiple. Bueno, pues esto se considerará como un premio. Un premio del entrenador. Que se van a sentar a la... Entra con el número 4 el veterano Fatou, Diarra, Gifa. Francia lo está celebrando ya. 1 minuto 10. El entrenador francés les pide un poquito de calma. ¿Qué cosas más gordas han visto en el baloncesto? Aunque esta sería muy gorda. 14 puntos en 1 minuto 10. Además, en la línea de tiros libres está Weiss. Esto hay que seguirlo con atención. Falló el primero. Es un auténtico drama, vaya, de algunos jugadores. Allá con el segundo. Peor que el primero. Contra tablero. Juega Ginevicius. Y Weiss ha hecho un buen partido. Sí, sí. Puede aportar 9 rebotes, ha intimidado a... Bueno, 10 rebotes ya. Mira otro. Fatou. El veterano Fredrik Fatou. Jugador de 33 años. Giza, Fatou. Los lituanos van detrás de la bola, pero ya sería de agradecer hasta que se apagan las faltas, porque ya
Fatou con Parker. Falta personal. Lukauskis. Entra ahora Gifa. Se sienta Wise. Francia que va a acabar. Así está el partido, que Francia acaba con Fatou, con Gifa, con Diarra, con los que no juegan. Y Tony Parker. Y Tony Parker, que es de los que juega poco. Y Tony Parker, que fíjate. Bueno, adentro. 45, 61. 15 de diferencia. 16 ahora. Es la máxima. Una vez ha tenido 17. En una jugada ha tenido 17 Francia. No solo no ha reducido Lituania, sino que acaba con la máxima. Machacó ahora Jatko Tokas. El partido está sentenciado. Parker, todavía una falta más. Jasaitis, 20 segundos. Lituania se la jugará con Rusia para la plaza quinta. Una semifinal algo inesperada, ¿verdad? Francia en la semifinal era algo que después de la primera fase, sin estar Tony Parker en su mejor nivel, diría que estaba a muy bajo nivel, pues verla, ¿no? Haber vencido a Serbia en su campo, vencer ahora a Lituania, que venía de ganar los 3 partidos. Se acabó. Hasta aquí ha llegado el partido. Parker que avanza ya lentamente. Estamos en los últimos segundos. No sabemos, no va a tirar ya. Da el partido muy a la americana por finalizado Tony Parker. 16 de diferencia. Francia estará en las semifinales contra Grecia. El equipo de Lituania, campeón de Europa, ha caído. Han caído ya el campeón de Europa y el campeón del mundo en este campeonato. Y el subcampeón olímpico. Francia y Grecia se jugarán la primera semifinal. Para saber quién juega la segunda, no se pierdan la jornada de mañana, en la que España, en el segundo partido a las 9 de la noche, buscará contra Croacia el pase a la semifinal, que le enfrentaría al ganador del partido entre Alemania y Eslovenia. Eslovenia, una selección que no ha perdido ni un solo partido. Vamos a ver mañana 2 semifinales apasionantes, evidentemente la nuestra, la que nos interesa, la que queremos ver a la selección española jugar ese partido contra una dificilísima Croacia. Ojalá tenga la fortuna de poderla superar y podamos disfrutar con ella. Y luego, que decir del Eslovenia